el por qué tienes que esperar, por ejemplo, que sea primavera. ¿Qué tipo de semillas peligran mucho cuando no las estoy germinando en su estación? ¿Qué temperatura es adecuada para esta semilla que estamos consiguiendo? Y nosotros tenemos que ir adaptándonos. Entonces, las semillas que yo he notado que debemos ayudarnos a nosotros mismos ayudándoles a ellas son las semillas que son polvosas, como semilla de albahaca, semilla de chía, semilla de petunia. ¿Qué otras son polvosas? Semillas de menta. Toda la semilla que tú conozcas que es semilla así como polvito, preferiblemente espérate, porque si estás viendo es una semilla súper chiquita, súper delicada, y luego tú todavía la estás germinando, por ejemplo yo en verano, no te lo recomiendo. Si la semilla está así de chiquitita, ya nos está diciendo de antemano que el germinado es todavía más chiquito que la semilla, que son semillas de plantas o plántulas muy delicadas, muy finas y alinas, plantas que parecen que tienen el grueso de un hilo. Si se te ocurre, porque yo sí lo he hecho, se los digo en base a mi experiencia, germinar este tipo de semillas cuando está entrando el verano o cuando estás a mitad de verano, ten por seguro que se te van a morir. El verano donde yo vivo son zonas muy calientes, subimos a más de 40 grados, el sol está muy caliente, muy abrasador, es un de esos calor que te abraza y es calor seco, y estas semillas pierden humedad, también son bien delicadas con el riego exagerado, también se pudren por exceso de humedad. Si te pasa, si estás todos los días régale y ves que ya salió la plántula y que no le hace falta agua, no le pongas más porque también se ahogan muy rápido. Entonces este tipo de plantas sí requiere que tengamos la precaución, la mesura o la consideración de esperar a que sea primavera. La temperatura en primavera es una temperatura fresca, es una temperatura húmeda. Entonces si tienes la mesura de esperar, por ejemplo, este tipo de plantitas a germinarlas en primavera, en una estación más amable para ellas, entonces también estás siendo más amable contigo, porque te vas a obsequiar una planta. Vas a darle la oportunidad de sobrevivir o de soportar las inclemencias del clima hasta que sea adulta. Ya lo saben, como es la naturaleza, es amante y cruel. Y bueno, pues la primera regla que siempre nos dicen es la supervivencia del más fuerte. Si aunado a que ya las condiciones ambientales no son muy agradables para la plántula y que la plántula ya va a tener que luchar normalmente, tú la pones a germinar cerca del verano cuando está el sol abrasador y no lo va a lograr ninguna de las semillas, y si alguna lo logra le va a costar un trabajo enorme. Como les digo, se los digo en base a mi experiencia. Hace poco germiné un buen montón de albahaca, pero lo germiné pues cerca del verano, muy cerca del verano. Tuve que salir. Mi esposo no sabe mucho de este asunto de regar las plantas y eso, le digo riégalas, y le riega, pues allá sí se acuerda. Pero cuando vine mis albahacas estaban todas muertas, lo que me pareció muy fastidioso porque ya tenía mucho tiempo que no tenía albahaca. Había por fin conseguido semillas de albahaca y con todo el trabajo que ya me había costado tuve que perderla porque no tuve, como les digo, la precaución de esperar. Yo quería albahaca ya, así que me puse a germinarla ya y no me salió. Ahorita solo me queda una sola plántula de albahaca y estoy pidiéndole a todos los dioses, a todos los astros que, oigan, denme chance, ya nada más me quedó una. Bueno, entonces esto es muy importante para plantas muy delicadas. Sí es preferible que te esperes, en este caso, a que sea primavera. También es recomendable todas aquellas plantas que son anuales y que dan fruto, por ejemplo, el maíz, cucurbitáceas como la sandía, el melón, el pepino, todas estas germinan súper rápido, no vas a tener ningún problema para que te germinen, pero tienes que tener la precaución de no hacerlo cuando el invierno está próximo, porque es una planta que te va a costar cierto tiempo que se desarrolle y que empiece a dar sus frutos. No va a lograr sobrepasar el invierno porque son plantas muy sensibles a las heladas. El año pasado quise germinar una sandía, pero la sandía, ya saben, la venden en verano y yo la germiné después del verano. Sí germinó, salió todo muy bien. Lo malo es que no sobrevivió el invierno. Por eso les digo, son plantas que es preferible que las germines en primavera o unos días antes de entrar a primavera.
Ahora, ¿qué plantas podemos germinar en verano? Se dice que hay cierto tipo de semillas para cierto tipo de estaciones. No las conozco todas, pero te hablaré un poco de las que conozco. Las plantas que podemos germinar en verano son plantas de lugares muy cálidos, como de playa, por ejemplo. Está el coco y luego también está el huizache, en mi caso, el framboyán, que toleran muy bien el verano. Plantas que su plántula no es tan delicada, que es un poquito pues grueso inmediatamente desde que sale. Todos conocemos que ciertos germinados de plantas que incluso aunque son árboles son muy chiquitas las plantulitas. Yo siempre he pensado que el cometido de una germinación sí es que germine la semilla, pero más importante es que logres que esa semilla que ya te germinó llegue a su etapa de adulta. Porque si lo germinamos muchas cosas, pero si no llegan a adulta, pues como que no sirve de nada todo el trabajo. Plantas de otoño. ¿Cuáles son las plantas que podemos sembrar en otoño? Los bulbos, los tulipanes, los ajos de bulbo, cereza, ciruela, almendra. Todas estas plantas, las nueces también, podemos germinarlas en otoño porque la temperatura ya no está tan canija como en verano y toleran bastante bien el invierno. Las no me olvides y los pensamientos, que son flores invernales también. Y sirve que también nuestro jardín va a estar muy floreado y muy bonito en zonas, digamos, frías, en épocas frías, ya que en general, bueno, al menos donde yo vivo, las flores no se dan muy bien en invierno. Y sí conozco pocas plantas que dan flor en invierno. Ahora, ya directamente en invierno, germinar en invierno, no he oído mucho que sea muy recomendable. Como les digo, no conozco mucho, sobre todo de esta temperatura, porque en donde yo vivo el frío no dura mucho, así que no conozco mucho plantas de clima frío. Diría yo que las coníferas son las que pueden tolerar, ya que estas son especializadas en temperaturas extremas, frías y calientes, pero más en frías. También me van a preguntar qué tipo de planta o qué tipo de semilla es el que podemos o necesitamos estratificar. La estratificación la utilizamos otra vez tratando de simular un clima que no hay. Mucha gente me ha dicho, oye, pero es que yo no necesité estratificar mis semillas de manzana, simplemente las puse a germinar y germinaron. Pues es muy válido, tal vez la temperatura de esta persona pues estaba muy buena, como de 25 a 30 grados, sí te germina, pero en donde yo vivo la temperatura es muy extremosa y no se me hubiera dado la manzana porque lo intenté y no se dio. Así que la forma en la que en el lugar donde yo vivo se me dio fue en la nevera, a 4 grados. Y también las cerezas y las ciruelas. En mi caso, muy personal, todos vivimos en zonas diferentes. Eso también aplica mucho porque me preguntan, ¿cada cuándo riego mis plantas? No puedo contestar esa pregunta. Yo sé que a lo mejor es como una pregunta muy sencilla, pero depende. Si donde tú vives, digamos, no sé, vives cerca del mar, a lo mejor no requieres regarla todos los días, porque si vives cerca del mar, debe haber mucha humedad ambiental. O si vives en un bosque, si donde vives llueve mucho, no hay necesidad de regar la planta todos los días porque la humedad ambiental es muy alta. Así que no quiero ser grosera si no respondo directamente a la pregunta, pero es que no puedo dar una respuesta concreta. Y con las semillas es muy similar. Hay que simular ciertos tipos de ambientes. Si no estamos en la estación del año correcta, tenemos que simular el calor si es una planta de primavera y estamos en invierno. Tenemos que simular el frío si es una planta pues de climas fríos y estamos en, no sé, primavera o verano. Compraste semillas que te costaron encontrarlas o comprarlas si estaban caras. Tienes que ayudarle, hacer un esfuerzo por hacerlo en la estación que se debe para que se logre. Con el cuento de las semillas, bueno, pues hay muchas historias por contar. La estratificación en frío la estamos haciendo simulando el frío para una planta que lo requiere. También podemos germinar en invierno, siempre y cuando tengamos una especie de incubadora, un invernadero. Pero para quienes no lo tengan y sea complicado, bueno, pues entonces es recomendable esperar en el calendario de germinaciones, porque eso, la temperatura, las indicaciones para cada tipo de semilla te van a ayudar a que logres tu germinado, a que sea adulto. Como les digo, de nada sirve estar germine y germine y germine si no te llegan adultas las plantas. Es trabajo tirado a la basura. Que bueno, tampoco me voy a pintar de la poderosa de que a mí todas me salen, porque no es así.
Muchas las he perdido precisamente por no esperar tiempos de germinación en estaciones del año. En bacteriología siempre usábamos las incubadoras para sembrar bacterias y las poníamos ahí por unos 3 días y crecían muy bien a 30 grados. Pero bueno, las incubadoras gastan luz y pues se requiere ir a comprarla en un lugar especial. Lo que podemos hacer en nuestro caso es conseguir un invernadero, ponerle un foco, si son plantas que son de climas cálidos y hace invierno. Sí podemos germinar lo que queramos, siempre y cuando le demos a la semilla las condiciones óptimas para que esta semilla germine. Espero que estos consejos te sirvan mucho. Si conoces a alguien que le gustan las plantas y crees que esto le pueda servir, comparte. Se cuidan y cuidan sus plantas. Bye.